La idea de crear una inteligencia general que no sea humana, que sea más competente que nosotros, que esté interconectada y que sea propiedad de en diferentes versiones de empresas privadas, eso no va a terminar bien para nosotros porque claramente empresas como OpenAI están estudiando, no están creando software para mejorar los negocios, lo cual es solo un efecto secundario realmente. Así que, como IBM ha estado haciendo, por supuesto, Microsoft, están creando un software que está destinado a ir en un cuerpo de robot humanoide o cualquier otro cuerpo que sería su carcasa, por así decirlo. Y luego la idea es tener una inteligencia que supere la inteligencia humana en todos los aspectos posibles, no solo en la forma de hacer citas o usar Google Maps, sino en todos los aspectos posibles. Por ejemplo, tomar decisiones sobre asuntos legales, planificar políticas, traducir documentos, todas las cosas que esencialmente serían humanas, pero este AGI estaría haciendo el 80% del trabajo. Así que esto es un problema importante porque claramente, por supuesto, Estados Unidos ya se ha dado cuenta de que esto se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Sí, se está convirtiendo en una especie de carrera armamentista. Sí, se ha dicho durante mucho tiempo que quien logre AGI, y definiré AGI en un segundo, pero quien lo logre primero dominará el mundo, porque la inteligencia artificial general básicamente significa que tenemos máquinas que se autorreplican. Así que un AGI podría decir, de acuerdo, necesito otras 50 versiones de lo que soy para ayudarme con esta tarea en particular de resolver este problema, y podría crear software y algoritmos por sí misma para amplificar su función. Básicamente, estas son máquinas que están razonando en el sentido de juntar hechos y asegurarse de que las cosas funcionen correctamente, ¿verdad? Y eso tendría una capacidad cuasi humana para planificar y entender. Y si piensas en las consecuencias de una máquina que conoce el mundo, no solo los datos, esto es lo que tenemos ahora, sino también toda la información en tiempo real. Entonces, esto incluiría visuales, audio, olor, sentimientos humanos, todo eso. Y ese es el mapa. Básicamente tomará 10 años para que eso suceda. Y ahora las discusiones son que tendremos inteligencia general probablemente dentro de 5 años, no máquinas que puedan oler o moverse. Aún no. Pero eso sucederá muy rápidamente. Así que tienes una máquina que sabe todo sobre todo, básicamente en tiempo real en 300 idiomas, que también puede encontrar más recursos y los necesita para computar. Y entonces este tipo de superinteligencia podría ser lo que se llama una explosión de superinteligencia, lo que significa que una máquina puede decir, estoy ocupada con esto, puedo. Construyes otras 50 versiones de mí mismo y luego esas 50 también construyen 50 cada una y tienes esta explosión de entidades inteligentes y por defecto crearían un escenario que es una caja negra, por lo que necesitaríamos el consejo de la IA, pero no podríamos cuestionarlas. Es un consejo porque no podríamos entender por qué dice eso. Esencialmente crearía un escenario de tómalo o déjalo, y esto se ha demostrado en ensayos médicos donde la mayoría de los doctores tienden a decir, si esos son los hechos, entonces procedan. Y eso llevaría a una caja negra donde ningún doctor podría decir que no. Y luego podrías decir, bueno, si eso es lo que está pasando, entonces estamos de facto sin autorización porque no podemos decir que no, no podemos desconectar el sistema sin cometer suicidio y tendríamos eso básicamente en todas las partes de la vida. Entonces, los sistemas financieros, el control del tráfico, los sistemas legales, porque sería más eficiente usar estas máquinas. Hay un dato muy interesante que leí hace solo unos días en una revista. Dice que en Estados Unidos el 60% de los CEOs están ahora dispuestos a comprometer la ciberseguridad y la ética de la IA mientras se apresuran por mantenerse al menos en el juego sin importar estar por delante. Y así, junto con los desafíos computacionales que has mencionado, también tenemos el riesgo de ciberseguridad. Y tenemos este desprecio por los valores, principios y ética sobre si deberían estar haciendo lo que quieren hacer. Sí, este es el efecto del proyecto Manhattan. Lo que sucedió en el proyecto Manhattan con Oppenheimer fue que el ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron, vengan aquí a esta ubicación en Nuevo México, los alamos.
Y aquí pueden estar sin restricciones, pueden tener cualquier cantidad de personas, cualquier cantidad de dinero para construir la bomba. Sí. Y ahora tienes lo mismo sucediendo en la IA, donde estamos diciendo, vayan aquí y construyan esta cosa que implica una inversión de billones de dólares. Sí. Porque el precio es dominar el mercado como lo hace Nvidia ahora, que es la empresa más grande del mundo, dominar los mercados, pero también dominar, por supuesto, el ámbito militar y dominar. Básicamente, los negocios tenían que, y esto es lo que está sucediendo ahora, donde estamos entrando en esta espiral loca, donde toda la seguridad y las precauciones y las discusiones sobre salvaguardias se están básicamente desechando. Y el año pasado, cuando hubo una revuelta en OpenAI contra Sam Altman, básicamente lo que sucedió allí es que el dinero ganó. Así que dijeron, está bien, volvamos a poner a Sam en la agenda para más poder, más dinero. Porque todas las personas que querían restricciones las despidieron, ya sabes. Así que, y esto es un lugar loco porque nos está llevando a otro proyecto Manhattan, básicamente. Y esto no tiene nada que ver con lo bueno que es la IA para los negocios regulares. No tiene nada que ver con eso. Se trata de reconstruir esencialmente un ser superinteligente para que al final podamos ser reemplazados o, como algunos dirían, aumentados, pero realmente esa aumentación no ocurrirá aquí porque la cuestión es que al estudiar algunas cosas sobre esto en los últimos días, aprendí que en términos técnicos está bastante claro que el cerebro humano está limitado por nuestro tamaño. Nuestro cerebro no puede ser más grande que eso y los nervios disparan a una cierta velocidad y así sucesivamente. Y todavía somos muy buenos haciendo todas estas cosas, pero un cerebro de máquina puede tener cualquier tamaño, puede ser del tamaño de un almacén, no está restringido, y las neuronas pueden disparar a la velocidad de la luz, no a la velocidad del sonido, como lo hacen con nosotros. Y una vez que tengamos suficientes recursos de computación, es ilimitado. Y entonces, Si lo pones en sistemas conectados, entonces es infinito. correcto, entonces sería infinito. Y además, esencialmente, Bostrom dice que simplemente no hay posibilidad. No hay posibilidad de controlarlo, porque esencialmente sería como decir, voy a apagar Internet. Y ni siquiera eso lo lograría en esa etapa, como si tuviéramos un problema así hoy. Diríamos, bien, apaga el Internet, haz que nadie pueda conectarse. Eso aún no ha sucedido. Pero esto sería el equivalente, así que si apagáramos la IA a ese nivel, apagaríamos los sistemas médicos, los sistemas del mercado de valores, los sistemas de control del tráfico aéreo, los sistemas de seguridad. Y eso no sucedería, ¿verdad? Entonces no podríamos apagarlos porque tendríamos que desconectarlos. Y eso no sería posible. Y Bostrom dice, y estoy de acuerdo con eso, creo que el marco de tiempo para construir todo eso y tener poder de cómputo ilimitado, computación cuántica, tal vez fusión nuclear, hace que todas estas cosas sean posibles porque hoy no tenemos la energía, no podemos hacer funcionar todas estas máquinas y tener, digamos, un billón de procesos que pues, básicamente es un marco de tiempo de 10 años. Y luego hay un acuerdo general sobre el hecho de que estamos llegando a algún lugar entre 5 y 7 años, 2030, aproximadamente para una etapa de allí general, donde no podemos hacer todas estas piezas, pero donde tenemos computadoras que son infinitamente capaces de superarnos en prácticamente todas las tareas, especialmente después de entrenarse y en ciertos idiomas, y así sucesivamente, y alcanzar un tipo de nivel de ágil antes de llegar a la superinteligencia. Y en ese punto podrías decir, de acuerdo, no hay manera de que recuperemos el control porque control significaría detenerlo y no podemos detenerlo. Retroceder con el Internet. Quiero decir, es casi imposible de imaginar, pero si es una amenaza para la vida, me pregunto si uno no tomaría esa decisión. El problema es que no hay liderazgo político en el planeta. Cerrar el Internet se ha hecho en diferentes países. A nivel de emergencia, en algunos países han cerrado el Internet, principalmente por razones políticas y para detener revueltas y ese tipo de cosas. Eso ha sucedido, ¿verdad? No se trata de desconectar al mundo de la conectividad. ¿Verdad? Y básicamente, mucha gente está diciendo que este tipo de inteligencia general podría llevar a algo como un colapso global en el mercado de valores. Gary Gensler, ya sabes, el presidente de la SEC, dijo que esto es extremadamente probable porque esencialmente seríamos engañados por la información. Tendríamos algoritmos de trading automatizados que funcionan por sí mismos, al igual que tenemos máquinas, ya que están manejando drones para matar personas automáticamente, sin supervisión humana. Casi impensable porque significa que pierdes todo el control, no solo de tu atención médica personal, sino también de tus finanzas personales. Y si no hay dinero para pagar la comida, ¿cómo funcionan realmente los humanos? Pierdes el control de todo lo que hemos creado.
La propiedad desaparece, efectivamente. Sí. Y eso también haría que los trabajos desaparecieran, porque a ese nivel ya no necesitarías hacer muchas de las cosas que se están haciendo actualmente, como el control del tráfico aéreo, la planificación financiera o todas estas cosas. Y eso crearía una enorme ola de desempleo, lo que significaría que no tendríamos los fondos para hacer otras cosas con nuestro dinero. Más de 30 años a ese nivel, creo yo, incluso al ritmo actual de desarrollo, ¿no crees? Sí, yo, bueno, creo que Términos técnicos, la capacidad de una IA para obtener este tipo de nivel de información y operar en tiempo real. En diferentes idiomas está más en el marco de 5 años. ¿Por qué? Porque los datos están aumentando, el procesamiento está aumentando, el acceso a los datos está aumentando, la conectividad de la red está aumentando y se están construyendo los chips. Entonces, básicamente, todos esos aspectos son así, exponenciales. es interesante cuando observas que incluso los viajes van desde electrones hasta fotones y se necesita mil veces menos energía. Así que ahora la gente dice, bueno, la IA no es un problema porque no tendremos la energía para impulsarla. Bueno, la ecuación fundamental de la energía está cambiando. Sí, imagina cuando eso suceda, una vez que inventemos la fusión nuclear en el verdadero sentido, o realmente adoptemos la energía solar a gran escala. Y la energía se vuelve más accesible, y entonces el cielo es el límite. Correcto. Así que tenemos computación ilimitada, tenemos energía ilimitada, tenemos agua ilimitada. Y en ese punto, básicamente puedes hacer cualquier cosa con la computación, lo que significa computación cuántica para 10.000 millones de personas. ¿Qué tan lejos está eso? Creo que es un plazo de 10 a 15 años, tal vez. Pero antes de eso, en realidad no necesitamos eso para 10.000 millones de personas porque es suficiente si lo tenemos. Para los que están manejando los sistemas, ¿verdad? Y básicamente en ese punto se vuelve incontrolable, pero también sujeto a todo tipo de cosas nefastas y accidentes y lo que sea. Y básicamente mi argumento es que aunque la IA podría estar haciendo milagros para el PIB y también para la eficiencia y para los negocios en ese nivel simple. No queremos regular demasiado en ese aspecto porque se trata de procesos empresariales y demás. Pero sí necesitamos pensar en la agenda oficial de esas 10 principales empresas como Microsoft, OpenAI, Baidu, etcétera, que es construir un ser superinteligente. Esa es la agenda oficial y sus advertencias también son bastante claras. El problema es que nadie está teniendo una conversación abierta sobre cómo debería ser esa superinteligencia ideal y si está alineada con los intereses de la humanidad. Está alineada con los intereses de un ecosistema global organizado y regulado de personas, países, empresas y sistemas. Entonces, bueno, esto sería como decir que vamos a construir una bomba nuclear y no es el gobierno en realidad, es el laboratorio Lord Livermore. Es la corporación Rockwell o algo así que están haciendo esto porque piensan que es un gran negocio. Sí. Y al menos la bomba fue un proyecto gubernamental y era guerra, pero estas son empresas privadas diciendo que vamos a construir algo que esencialmente puede hacer todo lo que el humano puede hacer y luego por 2.000 millones, ¿verdad? Y eso se va a poner en un cuerpo humanoide para que podamos tener no solo la inteligencia y la nube, sino que también pueda moverse y que pueda ser como una persona. Y pensamos que es más eficiente matar automáticamente que matar a las personas, y así sucesivamente, y eso lleva a todo tipo de problemas potenciales, pero esencialmente esto es un asunto público, no un asunto privado. Ciertamente no es un negocio, y el negocio de construir la nueva humanidad, podrías decir. Y así sí. Estoy leyendo un libro en este momento llamado 2045 y es una historia sobre la capacidad de hacerlo virtualmente y de forma remota. Controlar el lado humano y vegetal solo que se autodestruye tan eficazmente que con solo pulsar un interruptor eliminas a toda la humanidad virtualmente y sin control desde el vientre de alguien sentado en una granja de vino en Francia, un viñedo en Italia o incluso en una nave espacial. Da miedo cuando piensas en las posibilidades, porque no solo tenemos eso con la IA, también hay nanotecnología y biología sintética y edición del genoma, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no puedes hacer mucho daño con la nanotecnología porque se usa principalmente para reemplazar otras piezas. Pero la ingeniería genética es de la misma naturaleza, así que puedes decir, eso es correcto. La conclusión es que no necesitamos regulación para cosas que son principalmente sobre negocios o procesos, o necesitamos algo de regulación, pero sabemos que esto no es existencial. Lo que necesitamos regular y lo que yo llamo el acuerdo de no proliferación, es decir, bueno, si vamos a construir una especie superinteligente que nos supere, lo cual creo que es una idea muy loca, pero de todos modos vamos a construir una superinteligencia. Este es un asunto de seguridad global y no es un asunto privado.
Y si vas a seguir con esto, entonces tienes que estar licenciado, sí, para esa búsqueda. Esto plantea un desafío, quiero decir, si tomas las diversas religiones del mundo durante siglos, no han podido alinearse en valores que den forma a la humanidad, la vida humana o la bondad humana. Y efectivamente, lo que esto va a sugerir es crear una religión completamente nueva, si se quiere, para la especie que solíamos llamar humanidad. ¿Y cuáles van a ser esos principios? ¿Y por qué existiríamos? ¿Y deberíamos, etcétera? Entonces, si no hemos podido alinearnos en una filosofía de vida central entre las principales religiones durante siglos, ¿cómo demonios vamos a ponernos de acuerdo sobre en qué debería convertirse esto? ¿Por qué y cómo limitarlo? Bueno, por otro lado, nos hemos alineado en muchas cosas como la preparación nuclear, los acuerdos sobre el ozono y otros, y se han mantenido hasta ahora. Así que nos hemos alineado especialmente después de que ocurrieran cosas como el episodio del ozono, donde quedó claro. Entonces, la primera explosión de superhumanidad que elimine a la población nos despertará. ¿Será entonces demasiado tarde? ¿Se puede retroceder el reloj? Creo que lo que es bastante probable que ocurra. Y por eso esto tiene consecuencias en la acción, es decir, un colapso financiero que esencialmente destruya el sistema financiero basado en la tecnología es probablemente lo más probable que ocurra inicialmente. Entonces, básicamente es una disfuncionalidad completa de los mercados basada en problemas técnicos y en información falsa que sube y baja, haciendo imposible decidir qué hacer a continuación porque no hay información confiable ni un sistema informático para gestionarlo. Así que básicamente estamos hablando de 2 meses de colapso global, perdiendo 50 billones, lo cual es un escenario bastante probable porque es el punto más débil donde no necesitas controlar la estructura real como la estructura física, como el control del tráfico aéreo. Eso sería difícil porque estos sistemas no están en línea y no son gestionados por sistemas de comercio. El sistema de comercio global se detiene por completo en 24 horas. Exacto. Correcto. Y eso causaría guerras. Causaría, quiero decir, eso causaría muchas, quiero decir, no necesariamente causaría muchas muertes inmediatas, pero costaría mucho a largo plazo cuando eso suceda aquí, porque habría muchas discusiones sobre quién causó esto y por qué sucedió y cómo comerciamos ahora cuando no podemos reiniciar el sistema. Así que tendríamos que. La perspectiva de un sistema distópico es casi inevitable, irreversible y fuera del control de todos, excepto de 10 corporaciones en el planeta en este momento. Y esas 10 corporaciones tal vez ni siquiera sepan cuál es la verdadera ambición. Esto es esencialmente, la gente bromea sobre esto. Una inteligencia alienígena no lo es, sí, y no está alineada con nuestro propósito e incontrolable con nuestro propósito, porque una vez que ha alcanzado este tipo de inteligencia, está muy por encima de cualquier cosa que podríamos esperar interrumpir. Es una pregunta simple.
¿Por qué no simplemente desconectamos el enchufe? Quiero decir, aún no hay una fuente infinita de energía interna en esta etapa. Entonces, supongo que eso es en lo que algunas personas están confiando, que habrá una solución realmente simple para desconectarlo y eliminarlo en un nanosegundo. Ahora, no existe tal cosa porque una inteligencia como esta, conectada a otras inteligencias que entienden el mundo real se encuentra con el mundo del poder y habrían previsto las próximas 4,000 veces que intentes interrumpirla. Correcto. Y tienen un plan para cada una de esas ocasiones. Y no habría absolutamente ninguna manera de detenerlo a ese nivel como un interruptor de muerte. Solo podrías hacerlo ahora diciendo que estos laboratorios son cortafuegos y son como los laboratorios de ébola o algo así, pero la realidad es que no podríamos controlarlos. Así que ellos manejarían el espectáculo sin tu asistente de ya, serías incapaz de vivir. Y así, de todos modos, ese es el tipo de escenario que estoy viendo aquí. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? He hablado sobre las buenas campañas futuras. Sí, y esto será parte de esa campaña, pero decir, está bien, esto es pro-tecnología, pero construir algo que supere a la humanidad es simplemente una idea estúpida. Y no deberíamos permitir que las empresas persigan eso solo porque tienen el dinero. El desarrollo de esto, sin embargo, ya está sindicado y en red de todos modos. Así que el proyecto Manhattan estaba en un lugar con un presupuesto ilimitado, pero con algún sistema de pago central, si lo prefieres, que podía controlarlo. Ahora tienes a OpenAI por su definición. Tienes capacidad de desarrollo sindicado y en red. ¿Cómo se puede prescribir que eso esté delimitado y limitado? Es una pregunta increíblemente difícil. Sí, Ha sucedido en el pasado que hemos renunciado a la posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, hace 5 años, hace 8 años, hubo una conversación sobre CRISPR-Cas9 en la que podíamos cambiar el genoma humano cortando genes y evitando el VI y esas cosas. Fue un médico chino quien hizo esto, ¿verdad? Y la decisión tomada entre todos los países participantes, incluyendo China y otros, fue renunciar a la posibilidad de operaciones con CRISPR-Cas9 porque los efectos secundarios de la edición dual del genoma en la línea germinal podrían significar la muerte en 10 generaciones. Es como decir, voy a inventar la fusión nuclear, cuyo efecto secundario podría ser, si sale mal, que toda Suiza se convierta en un cráter negro. Y esa decisión no debería dejarse en manos de una empresa. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Y creo que, sin ser alarmista, no podemos permitirnos no usar la IA para todas las cosas buenas que puede hacer, pero, pero apuntar a la inteligencia general es innecesario, probablemente no sea realmente posible y tampoco es una buena idea debido al factor de control. Sí, la dirección de la optimización empresarial, la inteligencia y la transición de ahí a la inteligencia general probablemente no sea un viaje bien definido con una frontera que puedas vigilar y controlar. Es casi como, ¿cómo te vuelves solvente gradualmente y luego de repente? Y así, gradualmente aumentas esta eficiencia y luego te despiertas el lunes por la mañana y wow, estamos tan cerca de la inteligencia general. Solo demos un paso. Y para entonces, por supuesto, todos conocemos el resultado. bueno, creo que es similar a la tecnología nuclear, que en cierto momento usas la tecnología nuclear para construir una planta de energía. Y luego, si das uno o dos pasos en la otra dirección, puedes fabricar material para bombas. Entonces el inspector dice, con esto puedes hacer una planta de energía. Pero claramente, si tienes este proceso centrífugo, no es para la planta de energía. Y podrías tener cosas similares para la Haya. Por ejemplo, la Comisión Europea asigna los megaflops, la cantidad de transacciones que una máquina puede hacer como un umbral. Entonces se convierte en sujeto a este tipo de regulación. Así que esas cosas podrían hacerse y por supuesto no necesariamente serían respetadas por todos los países. Pero la intención de nadie sería liberar tal superpoder. Creo que la forma habitual en que los humanos responderían a esto es diciendo, bueno, esperemos hasta que todo se desmorone y luego vamos a ver a un terapeuta o intentaremos limpiarlo. Y esto no va a funcionar aquí porque este es un estado irreversible de inteligencia artificial que no nos permitiría retroceder. Y para retomar esto, por eso creo que es realmente importante pensar en esta campaña de como algo en lo que necesitamos ponernos de acuerdo. Sí, creo que una de las válvulas de seguridad, Ger, es el hecho de que ya tenemos una suerte de fortunas económicas tan dispares en diferentes partes del mundo.
La brecha de riqueza está aumentando y, por supuesto, esto solo lo lleva a otro nivel. Así que tal vez habrá una revuelta pública en torno a la creciente disparidad en la distribución de la riqueza. Eso evitará que algo se salga completamente de control, porque, seamos realistas, hay alrededor de 8.500 millones de personas en el planeta y aún así 4.000 millones tienen hambre. Y los 10 billones valen más dinero que el 60% del resto del planeta junto. Quiero decir, eso no puede seguir funcionando con unos pocos en la cima de la pirámide. No pueden simplemente exigir una licencia infinita para hacer lo que les plazca. Algo tiene que romperse. Sí, creo que esto es, por supuesto, eso es cierto. Al mismo tiempo, esas son las personas que, por supuesto, también están controlando este tipo de configuraciones. Y es como el dilema del huevo y la gallina. Y el problema es que realmente no tenemos los mecanismos en su lugar para llegar a un acuerdo de proliferación mientras estamos aquí compitiendo por ganancias financieras. Es un desarrollo que da mucho miedo porque llevaría a otras empresas a perseguir esta corona dorada a casi cualquier costo. Bueno, eso es lo que nos dice la investigación, que alrededor del 60, más del 64% de los líderes en el mundo ahora dicen, necesito acelerar la búsqueda de la superioridad tecnológica porque me estoy quedando atrás y lo están haciendo a riesgo de enormes riesgos cibernéticos y otros riesgos para sus negocios. Entonces lo están haciendo a ciegas. En un momento en que las fuerzas geopolíticas del mundo se están realineando, quiero decir, las visitas del presidente de Rusia ahora a Corea del Norte y demás, tienes este sistema político global muy fracturado en este momento, tratando de encontrar un nuevo nivel de inestabilidad o estabilidad según como lo mires. Y en ese contexto, intentar regular algo como esto también será bastante aterrador, a menos que uno pueda contar la historia de manera tan convincente que incluso nuestros rivales presionen pausa. Esa historia necesita ser contada. Y quiero decir, es difícil para las personas que no entienden los detalles. Sí, es diferenciar entre asistencia inteligente y computación cognitiva. Y así, quiero decir, eso en realidad no es lo mismo en absoluto. Para muchas personas es un poco difícil entender por qué una sería diferente de la otra. Parece que es una sucesión, pero claro, podría serlo, pero no tiene que serlo porque puedo usar la energía nuclear de muchas maneras pacíficas en lugar de hacer bombas. Y hay una manera clara de hacer bombas y no hacer bombas, pero tenemos este problema de proliferación. Escribir código para una ya es difícil, pero no tan difícil como hacer una bomba. Y ahora tenemos este problema de que podría proliferar, especialmente si es de código abierto. Por eso estoy en contra del código abierto para la IA, porque debería ser de código abierto como herramienta empresarial, pero para poder construir una red inteligente de robots humanoides que tengan el conocimiento del mundo. Nadie tiene el conocimiento del mundo y ellos tendrán el conocimiento del mundo. En predicción, por ejemplo, sabiendo cada posible variación que es inminente, básicamente en unos pocos años, y también se están moviendo, ¿verdad? Pueden realmente hacer cosas. Y lo que sucede es que ahora mismo pueden principalmente calcular y hacer aprendizaje automático, y luego lo que pasa es que pueden empezar a simular sentimientos y a iniciar una especie de razonamiento básico y deducción, porque tienen cada vez más información y todo es en tiempo real. Y luego pueden captar los sentidos humanos en el sentido de oler y esas cosas también. Y luego se vuelven tan buenos en la simulación que estamos completamente confundidos sobre quiénes son. Y todas estas cosas suceden a una escala muy rápidamente. Y eso ya no se trata de negocios. Eso ya no se trata de mejorar los negocios. Es una carrera pura por, esencialmente, una recreación de los humanos, y luego entra toda la historia de la singularidad transhumanista diciendo, oh, eso es bueno porque cuando eso suceda nos fusionamos con ellos. Así que nos volvemos infinitamente más poderosos, vivimos para siempre. ¿Por qué nos querían? ¿Por qué nos querían? Hay un montón de humanos que no creo que nadie quiera. El declive de las naciones está ocurriendo en este momento. Quiero decir, la mayoría de las naciones occidentales están ahora muy por debajo del valor de reemplazo necesario para que una civilización humana se mantenga. Entonces es un problema más grande de lo que pensamos. Creo que no lo estamos haciendo nosotros mismos de alguna manera. El único argumento que tendrías para construir algo así es un argumento de poder, dinero, importancia. Por ejemplo, si miras a Sam Altman, él quiere ser el hombre más importante del mundo. Es una palabra de 8 por 3 letras llamada ego, desafía la lógica. Y entonces va a los saudíes y les dice, necesitamos recaudar 8 billones para fabricar más chips. Y ellos dicen, oh, sí, sí, vale, buena idea. Entonces, si tenemos los chips, realmente podemos manejar las cosas. Y es así, ¿verdad? Y esto está ocurriendo en todos los países. Está ocurriendo desde China hasta Rusia, estoy seguro, y por todas partes, cualquier empresa, cualquier país que pueda hacerlo, lo hará. Hacerlo.
Y en las primeras etapas sería una locura no hacerlo porque se van a quedar cada vez más atrás semana tras semana, mes tras mes. Así que la carrera ya ha comenzado y sea mucho lista. Bueno, hay por supuesto factores redentores, como en muchos países en desarrollo. La IA no significa mucho porque no existe algo como la nube. O este tipo de infraestructura para la computación no es viable todavía. Aún no. Sí, pero en los próximos 3 a 5 años como máximo. ¿Eso se acaba? Correcto. Así que no existe tal cosa como no tener nube. Quiero decir, si Musk sigue poniendo satélites de órbita baja que se conectan directamente a los teléfonos celulares sin necesidad de torres 3G o 5G, eso cambia el juego por completo. Y todo eso también está en red. Para mí, definitivamente voy a cambiar este tipo de dirección en las cosas que hago. Me estoy cansando un poco. Me he estado cansando de esta discusión sobre el futurismo como una especie de deporte mental, entretenimiento, también, lo cual ha sido divertido, pero ya está envejeciendo. Así que estoy pensando que hay temas más importantes que explicar la tecnología, el futuro de la tecnología a la gente. Entonces, estoy cambiando mi lema para ser más un pensador público, como lo es Noam Chomsky y personas similares. Porque hay una necesidad urgente de hablar sobre cosas que no están vinculadas a una agenda comercial. Y el verdadero problema es que el trabajador de un futurista tiene que estar atado a una agenda comercial, porque si no eres un académico, ¿de dónde va a venir el dinero? Para crear un buen futuro necesitamos tecnología. No podemos simplemente despedirnos y descartarla. Por otro lado, demasiado de algo bueno es algo terrible. Creo que esto es realmente lo que sugiere OpenAI, que nos vamos a convertir en tecnología. Esa es la agenda. Ese es un mensaje realmente importante, Gerd. Es que el último bastión de la humanidad es conservar la prerrogativa de tomar decisiones sobre las que tenemos control. Y si dejamos que ese momento se nos escape, entonces habremos perdido nuestra última oportunidad. Y Es posible que necesitemos renunciar al poder de hacer eso. Como podríamos decir, está bien, sí, podríamos hacerlo, probablemente podríamos, pero si vamos a hacerlo y podemos hacerlo de manera segura, tal vez deberíamos renunciar a ello en lugar de hacer un proyecto Manhattan. Bien, y entonces la pregunta es, no podemos renunciar por nosotros mismos. Eso sería estúpido, así que vamos a renunciar como un planeta, como un globo. No tocar eso porque no terminará bien. Y se puede argumentar que hicimos eso con la energía nuclear. No renunciamos y tuvimos las bombas y luego nos unimos y evitamos las bombas. Y todo salió bien al final, más o menos. Y estamos manteniendo la tapa sobre eso por el momento. quiero decir, una de las características más poderosas del ser humano es poder tomar decisiones buenas y malas. Y todos quieren la capacidad de tomar decisiones en su vida, ya sea lo que comen, lo que beben, con quién se casan, cómo viven sus vidas, etcétera. Y tal vez esa sea una gran parte de la conversación. Queremos perder el valor de la elección. Y esto es en realidad inevitable en ese proceso de IA general, porque lo que sucede, bueno, es que eso es inevitable, porque en cierto punto tenemos los pequeños pasos que dicen, está bien, no voy a averiguar cómo llegar allí yo mismo. Uso Google Maps, renuncio, yo cedo. Me convierto en una especie de, y eso es solo una cosa menor, pero si cedemos y decimos, bueno, abdicamos de todo, como mi doctor es una ya y él sabe lo que es mejor y hago lo que dice, no tengo idea de lo que está pasando dentro de esto, pero solo voy a seguir su conjunto y tenemos que cape así. Y luego llegamos al punto donde la aplicación es básicamente lo que hacemos. Miramos las cajas negras y entonces no tenemos elección, ¿verdad? Porque nuestra única opción sería entonces apagarlo y morir. O espera y luego morir sería no tendríamos una elección real, y así que ese es realmente el curso que estamos tomando, decir que está bien, puedo hacer esto, pero la IA no debería ser un político, no debería estar manejando armas nucleares, no debería luchar batallas por sí misma.